Bien, pues ¿Me bien? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí. sí. Ok. Bien, doctor Sardeñas, pues le escuchamos. Sí, nada más estoy esperando que me avisen del servicio de videoconferencias si ya estamos, digamos, en el aire. Bueno, ya vamos a comenzar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas, todos a este coloquio sobre el Día Nacional del Libro, con el que la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desea rendir homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz y a tantas y tantos escritores que México ha dado a la lengua española. Quiero ser breve y solo voy a anunciar entonces que este coloquio consta de una conferencia que va a impartir la doctora Elena de los Santos, de una mesa redonda en la que van a participar la doctora Guadalupe Rodríguez, la doctora Elvia Estefanía López Vera, los alumnos Aniela Sánchez, Citlali Romero, Alejandra Nájera, Josefina Cruz y Salvador Enríquez. Y además consta de otras actividades que se están desarrollando ya en Internet, en redes sociales, como un concurso de memes literarios y lingüísticos, cápsulas con reseñas de obras literarias y venta de accesorios con un logo expresamente diseñado para esta ocasión. Igualmente quiero agradecer de manera muy rápida a todos los participantes en este breve evento, a la doctora Elena de los Santos, a la doctora Guadalupe Rodríguez, al doctor Marco Pérez Durán, a la doctora Elvia Estefanía López, a los alumnos y alumnas del proyecto Tipo Bibliografía Mexicana del siglo XVII, a la doctora Gabriela Nájera y alumnos de primero y tercer semestres, al doctor Ramón Alvarado por su apoyo a mí en la organización de este evento y en su difusión, a la maestra Lucía Ramírez, al ingeniero Enrique Ábalos y al servicio de videoconferencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin más preámbulo, entonces, bienvenidos y pasamos a la primera actividad. Ok, muy buenos días o tardes. Tenemos el orgullo de contar con la doctora María Cruz Elena de los Santos Brito, quien va a darnos su conferencia sobre disponibilidad léxica en los textos educativos, si no más recuerdo. ¿Quién es la doctora Elena de los Santos Brito? Ella es profesora en educación media con especialidad. Por vocación, en una primera etapa, ella se ha formado en el campo de la educación con especialidad en innovaciones educativas e inteligencias múltiples. Años después, por la pasión que le despierta las palabras, en una segunda etapa está por cerrar su formación sobre enseñanza del español como lengua extranjera y enfocada en el léxico. Y su desarrollo profesional se ha centrado principalmente en la dirección de instituciones, la formación de profesores y actualmente a la investigación del español de México. Doctora Elena de los Santos, es un gusto conocerla. Desde este momento no habíamos tenido gusto ni placer. Tiene usted 30 a 40 minutos para dar 10 minutos de preguntas y le dejo todo el micrófono y el tiempo para la charla. Muchas gracias. Gracias, muy amable, doctor Marcos. Es un placer también para mí estar compartiendo con ustedes esta experiencia y espero motivar a los estudiantes en pro de lo que es la disponibilidad léxica en México. ¿Dónde pongo esto? Un minuto, por favor. Para mi video.
¿Ya lo ven ellos? Pues muy buenos días a todos, para aquellos que nos escuchan también. Estoy actualmente trabajando en la Universidad de Salamanca, un proyecto de investigación sobre disponibilidad léxica, y quiero compartir con ustedes algunos conceptos, definiciones y la importancia que esto tiene en nuestro país actualmente. Espero que sea de provecho para todos. Mi nombre es Elena de los Santos y soy estudiante de la Universidad de Salamanca, España, hasta esta fecha. En la primera parte doy algunos conceptos interesantes sobre qué es la disponibilidad léxica. Y desde el campo de la investigación lingüística es una línea de investigación que actualmente se utiliza en España y en México también. Perdón, permítame, tengo problemas con internet. Déjame auxilios. Tengo problemas con el internet acá ahorita, mira. ¿Cómo va esto? Perdone. Es el campo de investigación lingüística que tiene como objetivo la recogida y el posterior análisis del léxico disponible de una determinada comunidad de habla. Es una concepción que se trabaja en la Universidad de Salamanca actualmente y es un campo de investigación muy interesante que yo creo y considero pertinente, que se puede trabajar mucho mejor en nuestro país todavía. De allí la importancia. ¿Qué es el léxico disponible desde la perspectiva que actualmente se trabaja en el caso de España? Es el conjunto de palabras que los hablantes tienen en el lexicón mental y cuyo uso está condicionado por el tema concreto de la comunicación. Me parece que lo más interesante de todo esto es de las investigaciones que realizamos, qué palabras serían capaces de usar un hablante en un determinado tema de comunicación, que es en lo que se centra la línea de investigación actual. Se diferencia del léxico básico, en que esto lo componen las palabras más frecuentes de una lengua con independencia del tema tratado, y consideran que la suma de ambos tipos de léxico constituye el léxico fundamental de una lengua. Voy a pasar brevemente esto. Tanto en México como en todos los países de habla española, se trabaja también sobre el proyecto panhispánico de disponibilidad léxica desde 1980, con más énfasis en 1990, y por supuesto que nuestro país ha sido uno de los pioneros y precursores de este proyecto panhispánico, indiscutiblemente por la aportación extraordinaria que ha hecho Juan López Chávez y otros estudiosos en aquel tiempo, y que hoy lo hacen muchas más personas. Es un macroproyecto constituido por un conglomerado de investigaciones llevadas a cabo a ambos lados del Atlántico, que pretende fijar a partir de estudios parciales el léxico disponible, el léxico disponible de nuestra lengua. El objetivo final es elaborar diccionarios de disponibilidad léxica para las diversas zonas del mundo hispánico y pues para localidades, municipios y estados, por supuesto, previo a todo este objetivo final. Este proyecto panhispánico de disponibilidad léxica predetermina unos criterios homogéneos muy interesantes, rigurosos, que nos rigen el camino a seguir para una investigación. Uno de ellos es la muestra. Son estudiantes preuniversitarios de 15 a 18 años. La variable social que se trabaja son sexo, edad, ubicación y tipo de centro educativo y nivel sociocultural principalmente. En mi caso, al concluir mi trabajo, solamente tengo 3 variables: sexo, el nivel sociocultural y una nueva variable social, sociolingüística, que es lengua, etnia y lengua materna. Es una encuesta de prueba de lápiz y papel. Contiene 16 centros de interés inamovibles y se pueden agregar otros tantos. En mi caso yo agregué 2, idioma español y lengua materna. Una parte muy importante de la metodología de este proyecto es la edición de los contenidos, edición de los materiales, donde se transcribe, se analiza
a través del programa Dispolex que se trabaja y que es administrado por la Universidad de Salamanca en España. Otro aspecto importante es ya el análisis de los materiales a través del cálculo de la disponibilidad léxica. Manejamos, y es muy importante, el formato, los parámetros del índice de disponibilidad y la frecuencia de uso, entre otros aspectos, pero esa es la pieza central de todo el trabajo en el caso del proyecto panhispánico, hablando de índice y hablando de léxico. En una segunda parte, que me parece a mí lo más interesante y la aportación que puedo dar a este coloquio en el Día del Libro, es la disponibilidad del léxico en México. ¿Qué tanto la hemos trabajado? ¿Qué tanto tenemos de avance? Aquí vemos en América, en el caso de los países hispanoamericanos, y en el caso de Europa, solo España, por supuesto. De España no decimos nada, no es nuestro interés en este momento, pero sí de México. En México, en mi tesis doctoral, que voy a defender dentro de 15 días, encontré que hay 10 estados en nuestro país que tienen algún trabajo al menos sobre disponibilidad léxica en el español de México. Considero que de los 10 estados, 2 aportan de manera extraordinaria trabajos interesantes de hace muchísimo tiempo, como es el estado de Zacatecas y por supuesto el estado de San Luis Potosí. Me queda claro que en el estado de Zacatecas se trabaja esta línea de investigación por la presencia del profesor López Chávez en esa universidad y toda la escuela que él ha dejado en el estado. Y por otro lado, en el caso de San Luis Potosí, a mí me enorgullece el trabajo del doctor Marco Antonio Pérez Durán, que indiscutiblemente me ha servido de manera fundamental para sostener algunos aspectos de mi trabajo profesional en la tesis doctoral. Esto es una parte muy interesante, pero que a mí me llama mucho la atención. Me llama la atención porque siendo precursores pareciera ser que hubo una desviación allí. Considero la importancia en este sentido de esa desviación hacia temas que pueden ser sugerentes a lo que previamente ya hemos dicho, que quiero decir, la línea de investigación tan rigurosa que se tiene que seguir, ¿no? ¿Qué caminos abiertos encontramos para realizar investigación en México? En los hallazgos que he tenido en mi investigación, tal vez hay algunos que no están del todo en el texto, en el argumento de mi tesis, pero sí otros tantos se pueden trabajar. Considero que desde la lingüística aplicada se pueden hacer investigaciones descriptivas. Planteo esto porque entiendo que los chicos de la licenciatura o de la maestría de doctorado en lingüística en su universidad están en este momento escuchando esta charla y que pareciera ser que a veces cuando los profesores nos indican revisar algún tema, enamorarnos de algún tema, no sabemos por dónde empezar una investigación, y considero que este camino sobre la disponibilidad léxica pudiera ser interesante para ellos. Estoy hablando específicamente de los chicos de lingüística y tal vez de literatura pudieran estar interesados. ¿Qué disciplinas, cuando uno hace un tipo de investigación de esta naturaleza, qué disciplinas se benefician? Bueno, ya hay grandes estudiosos y antecedentes y precedentes a lo que nosotros hemos realmente corroborado, y es una de ellas la sociolingüística y por otro lado la dialectología. Indiscutiblemente también la psicolingüística, la lingüística cognitiva, la etnolingüística. Y me he atrevido a agregar que también se nos olvida mucho estas dos disciplinas tan importantes como es la lexicología y la lexicografía, que desde mi perspectiva, ambas, una aporta y la otra se beneficia. En mi caso yo sustenté en criterios lexicográficos la fundamentación de todo el léxico diferencial que he trabajado en mi tesis doctoral. Ahora, eso es por parte de una lingüística aplicada en investigaciones descriptivas. Estoy hablando de lo más general a lo particular. Después bajo un poquito a las aplicaciones en la enseñanza del español. Considero que una parte importante que tiene este trabajo es cuando los chicos asumen la responsabilidad de su investigación en cualquier grado que se encuentre, en cualquier grado académico. Es un aspecto interdisciplinar que a veces no es tan fácil hacer convergencia con ellos. Yo he tenido la experiencia de la convergencia, hacer pedagogía y lingüística,
y no es tan fácil, a veces la lingüística no nos queda tan claro y si estamos sumando la pedagogía, pues nos perdemos un poquito. ¿Qué podemos hacer en trabajos más concretos en esta convergencia de pedagogía y lingüística a manera de ejemplo nada más? Pues la lengua materna. El trabajo de nuestra lengua materna, el español como lengua materna, en nativos monolingües. Monolingües quiero decir aquellos que solamente hablamos el español y no una lengua originaria o autóctona de México, y bilingües, por supuesto, aquellos que hablan el español como segunda lengua y como lengua materna una lengua autóctona de nuestro territorio. Por otro lado, la lengua extranjera igualmente, y lenguas en contacto. Me parece que desde mi punto de vista nos hace mucha falta trabajar lenguas en contacto, particularmente el español y algunas lenguas autóctonas que he encontrado por allí que tienen esta vecindad muy, muy cercana al español. Pero hay otra cosa muy interesante que he encontrado, y lo pueden ver el 1 de noviembre del 2020. Me compartieron este trabajo de física, un artículo publicado recientemente en la revista Física A, donde estudiantes universitarios de física analizaron 20 palabras en 6 idiomas. Y uno de los resultados muy concretos que dicen es que como no pueden predecir el comportamiento de ellas, recurrieron a métodos estadísticos y estocásticos que se han desarrollado en la física. Entonces vemos cómo, hablando de la disponibilidad léxica, del léxico disponible, de algún lugar, de alguna localidad, pues bueno, tenemos muchos caminos abiertos para realizar investigación, y esta es una muestra que quise compartir con ustedes de lo que están haciendo los físicos ahora. Ya de manera más específica aún, investigaciones muy concretas sobre el español de México, hay un aspecto muy importante que considero, ya estamos hablando del léxico diferencial, o sea, de todo este cúmulo de repertorio del léxico general que compartimos con todos los países hispanohablantes. Una de mis propuestas que he realizado en mi tesis es identificar el léxico diferencial que particularmente se habla en México y menos o casi nada en otros países con los cuales comparte este léxico. Entre ellos están los mexicanismos, americanismos, indigenismos y extranjerismos. Son 4 componentes que desde mi perspectiva pueden ser trabajados más en nuestro país con otras investigaciones de manera local, regional, nacional, etc. En mi caso yo lo hice de manera general porque así estuvo la muestra y no podía modificar aspectos importantes. El otro aspecto es el español con fines específicos. A mí, por ejemplo, los mexicanismos me han dado mucho, sobre todo como son 16 centros de interés que conforman el proyecto panhispánico. El número 5 es alimentos y bebidas, y he encontrado una serie de mexicanismos interesantes de las cuales podemos diferenciar el español con fines específicos, por ejemplo, para la gastronomía, para el turismo gastronómico, para la zootecnia, porque los chicos pertenecen a una universidad que forma en ciencias agronómicas, para la zootecnia, por ejemplo. Entonces, este tipo de investigaciones nos aportan muchos datos para ampliar otras investigaciones a largo plazo. Una tercera línea específica es el contacto sincrónico del léxico que se mueve en la dirección del español a una lengua autóctona y viceversa, que es un trabajo que poco se atiende en México y me parece interesante. Ya hay varios españoles que están haciendo estudios aquí en nuestro país y yo desde lo que he revisado creo que pocas personas lo hay aquí nacionales. Otro aspecto es el léxico mexicano con peculiar fisonomía. El español yucateco, por ejemplo, que me parece que es de los más estudiados a nivel nacional e internacional. Y entre otros, a manera de ejemplo, el chiapaneco, el tabasqueño, el michoacano, el norteño, etc. Y esto ya es un trabajo que ha hecho Lope Blanch y lo ha tenido muy bien delimitado desde 1960, 70, 80 y hasta el 2000, que hizo todo el trabajo sobre el atlas lingüístico de México, ya hace estas propuestas.
Otro aspecto interesante, que aunque no son considerados en el caso de diminutivos y topónimos, léxico como tal, me parece que son aspectos importantes, derivativos y accidentes geográficos que igualmente vemos poco trabajado en nuestro país. Estoy hablando siempre desde la perspectiva y desde la investigación que he realizado. Poco trabajo en diminutivos y en topónimos. Y en verbos, considero que es también una investigación, un espacio de investigación bastante abierto e interesante, porque los estudios que nos preceden, que se han realizado con disponibilidad léxica en diferentes lugares, en diferentes países, los verbos no aparecen como aparecen los sustantivos en las listas de léxico disponible. Y en mi caso sí aparecen verbos bastante interesantes y en abundancia. Entonces yo creo que es un camino que podemos recorrer ahí exclusivamente con verbos. Un aspecto importante que yo veo que tiene el doctor Pérez Durán, que a mí me abrió mucho luz cuando lo leí, fue estos macrocentros a los cuales él habla en un artículo, y creo que por ahí vienen algunos aspectos a trabajar en México. La otra parte es otro camino interesante, es el aprovechamiento de los datos del léxico disponible para la elaboración de programas académicos y materiales didácticos para la enseñanza del español como lengua extranjera. A veces copiamos nada más, hacemos libros o material didáctico, inventando ejemplos, etc. Considero que la investigación en el léxico disponible del español de México tenemos una riqueza maravillosa para hacer materiales y programas académicos de alto nivel de competencia, y en el cual podemos mejorar todo este servicio que damos en las instituciones y en las universidades, sobre todo en la lengua extranjera. Y por último, que a mí me parece lo más importante de todo es esa innovación léxica que he identificado en la investigación que he realizado, en la formación de palabras particularmente. Es muy interesante, yo estaba sorprendida realmente de estos hallazgos en las listas de léxico disponible, ya en listas finales, y cuando me metí a hacer el análisis de estas palabras, pues bueno, es cuando ve uno cómo está multiplicándose y creciendo nuestro español, ese español de México, que está siendo muy competitivo a nivel internacional, y sobre todo cómo estamos formando las palabras nuevas. Este es un punto importantísimo. Con respecto a esta convergencia o vinculación con los textos académicos por el Día Nacional del Libro, considero que todo este trabajo, como bien lo dice, bueno, los textos académicos, entre estos que a mí me parecen los básicos, y me faltó los programas académicos también, que todos sabemos que son parte de estos textos académicos, artículos, tesis, libros, diccionarios, comunicaciones, programas académicos, etcétera, que son incluyentes entre sí. Me parece que son lo que Casani dice, Daniel Casani, un catalán, que es el que caracteriza los textos académicos como referenciales y representativos, y menciona que su finalidad es la de ser soporte transmisores de conocimiento. Indiscutiblemente, cuando uno hace investigación en cualquier área del conocimiento, pues tiene que empezar a realizar artículos, por supuesto que siempre está la tesis de por medio, estos se convierten en libros. En mi caso, he realizado un diccionario de léxico disponible del español de México, las comunicaciones que planteamos a nivel internacional, haciendo la divulgación. En general, esto es cotidiano, y a mí me parece interesante que los jóvenes, los chicos que estamos formando, pues lo tengamos un poquito más consciente. Yo lo digo porque me puse a pensar cuando hago todo este tipo de trabajo, cómo inicia un trabajo uno de esta naturaleza, pasa por todos estos procesos, ¿no? Entonces, de ahí de que la importancia y la convergencia, la de investigación, por supuesto, que siempre tiene que reproducir, no nada más referenciar, no hacer nada más intertexto, sino también hacer producción de textos académicos. Eso es parte importante del avance de la ciencia a la cual estamos investigando.
en términos generales. Ahora, cuando nos presentamos a hacer trabajos o nos exigen los trabajos académicos hablando como estudiante, nos damos cuenta como profesores y hasta uno mismo tiene que desarrollar constantemente habilidades para la producción de textos académicos. Y nos da miedo, y empezamos con la hoja blanca famosa, y no sabemos qué decir, no sabemos cómo plantear, no sabemos cómo elaborar un proyecto, no sabemos clarificar la tarea, siempre nos fallan, todo es parte de la naturaleza humana, pero si uno la trabaja de manera práctica y permanente, vamos mejorando todas estas habilidades para la producción de textos académicos. Hoy le llaman las competencias comunicativas, ¿no? Pero desde mi punto de vista, en la experiencia que tengo, desde mi persona enfrentada a este tipo de trabajos, como desde el trabajo académico que he realizado en las universidades, con profesores, con estudiantes de diferentes disciplinas, me parece que la parte interesante es la lectura y la escritura adecuada y hacer análisis y síntesis. Estos niveles de pensamiento que desde la inteligencia a veces pareciera ser que ahí están, pero que no sabemos aprovecharlos, ¿no? Y en términos generales yo veo que esas es habilidades que nos permiten hacer desde la investigación que estoy haciendo el recorrido de la disponibilidad léxica hasta esta convergencia o hacer este puente con los textos académicos. No están separados, están plenamente compenetrados los dos temáticas, ¿no? Implicación en investigaciones de la realidad social, me parece que hay que enfrentarse a los aspectos empíricos. Algo importantísimo de la disponibilidad léxica, hablar de la disponibilidad léxica y del léxico disponible, es justamente eso, el enfrentarse directamente a la empiria. No es en los libros ni es en las bibliotecas donde uno recoge los datos de investigación. Es en la realidad social, con informantes reales, con un perfil real. Entonces, esto me parece interesante, trabajarlo al producir textos académicos o la habilidad para producir textos académicos. Ya para terminar en breve, consideré oportuno que en nuestro país, hablando igual de textos académicos, yo los textos de los cuales he brevado y estoy enamorada de algunos de ellos o de casi todos, de nuestro país nada más, tomando como investigadores o como creadores de textos académicos a estas personas, con respecto o en relación con la disponibilidad léxica en México, me atrevo a dar, que creo que todos los conocen, pero yo reitero esa admiración y respeto hacia ellos por el trabajo y lo que he consultado de todos ellos, ¿no? De Raúl Ávila, del Colegio de México y su programa del Español Internacional, de Concepción Company, con el esfuerzo y el trabajo de un diccionario de mexicanismos, de la Asociación Mexicana de la Lengua Española, de Luz Fernández Gordillo, que es de la que encontré trabajos, su tesis doctoral es sobre exclusivamente mexicanismos, muy interesante también, del profesor José Antonio Flores Farfán del CIESAS, con toda esta antropología y las lenguas indígenas, de Eric Daniel Franco Trujillo, que trabaja los anglicismos en el español de México, en el Colegio de México, de Sofía Kamiskaya con los americanismos, de Jaime Labastida con todo el español general, indiscutiblemente del profesor Luis Fernando Lara, que él fue parte de las asesorías que yo tuve a nivel internacional para mi trabajo, con el Diccionario del Español de México, que es una obra maravillosa, de Yolanda Lastra, de Lope Blanche, indiscutiblemente, del cual sus obras son interesantes y actuales, vigentes todavía, del profesor Juan López Chávez, de Moreno de Alba, del doctor, por supuesto, Marco Antonio Pérez Durán, que sus trabajos y su enfoque y unos artículos interesantes que tiene me ayudaron mucho a ubicarme en lo que es la disponibilidad léxica en México, y de Zacarías Ponce de León, en este sentido, sobre los esquemas, sobre la formación de palabras o la innovación léxica en México. Eso es en términos generales lo que puedo compartir con ustedes. Aquí están los diccionarios con respecto a investigadores y creadores y además que han realizado cuestiones. Diccionario del español, de mexicanismo,
el mexicanismo breve, Gran Diccionario Náhuatl. Es un ejemplo de lo que nosotros analizamos, que nos da la disponibilidad léxica y el programa Dispolex. Es un ejemplo nada más. Y pues bueno, muchas gracias. Estas son unas frases que a mí me hacen reflexionar mucho sobre mi propio trabajo. Muchas gracias. Pues ya estamos en línea. Muchas gracias a la doctora Elena de los Santos. ¿Sí me veo? ¿Sí o no? Creo que no. Sí me escucho. Sí, Bueno, sí, tampoco. sí. Sí, ok. Bien, es que estoy viendo el fin de la presentación. Muchas gracias, doctora Elena de los Santos. ¿No lo he quitado? No, doctora. Sí, hay que guardar los cambios, hay que Sí, guardar sí. los cambios. Sí, siempre es necesario. Después no sabemos qué ponemos. Bien, tenemos tiempo para preguntas. Siempre es bueno las preguntas. Ya, doctor. Ya lo vemos, ya me ven también, doctor. Sí, ya nos vemos, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ok, muchas gracias. Bien, pues tenemos espacio para preguntas. Nos gustaría que los jóvenes quienes nos estén escuchando hagan preguntas. Es interesante la postura que tuvimos hoy en la presentación y literalmente es una forma, es uno de tantos caminos para llegar a lo que son los textos académicos, la formación, estructuración, elaboración del léxico como un detonante para la construcción de planificaciones lingüísticas. Entonces, bueno, vamos a esperar a quienes nos quieran hacer preguntas para que podamos responderle. Y de esa manera, pues, vamos a ver qué tenemos. ¿En dónde se ven las preguntas? Yo tengo en chatear, me imagino, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, es que yo en cuestión de Zoom no soy muy habilidoso. Bien. Bien. Seguimos esperando. Esperamos que estén los jóvenes. Pregunta, muchachos. Yo sí le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un americanismo y un extranjerismo, doctora? Sí. Un americanismo es aquella unidad léxica que es autóctona, si está derivada de alguna lengua indígena de América y que está adaptada, por supuesto, al español ya que se habla en general, en términos generales, que se habla en 4 o más países. En mi caso fue México más 4 países. Ese es considerado un americanismo. Tenemos que delimitar el número de países porque, bueno, yo algo que tuve que hacer, doctor Marco, es tratar de no tocar temas pantanosos sobre las ideologías y las políticas lingüísticas que esto conlleva. Y tuve que delimitar en que un americanismo es aquella unidad léxica, aquella palabra que se habla en México y se comparte con 4 países más el nuestro. Okay. Sobre todo en los países centroamericanos. ¿Por qué americanismo? Porque desde la concepción de España no hay mexicanismos, no hay guatemaltequismos, no hay argentinismos, no hay chilenismos, todo es americanismo. Es un concepto que ellos manejan y no hablan de países, hablan del continente como tal. Yo tuve que delimitarlo a eso. Esa es la diferencia. Y con respecto a extranjerismo, bueno, en mi caso es un vocablo o una palabra que se usa en México, pero es de una lengua que no está en nuestro territorio y que tiene su fonética y su ortografía es
se respeta, la respetamos nosotros, la original de la lengua de la cual proviene. Bien, hay No sé una si la pregunta. respondí, perdón. Sí. Sí. Hay una pregunta de Facebook. Es que yo no sé por qué yo no lo puedo ver, pero bueno, de Sixto Vélez. ¿Hay alguna recomendación de cursos o programas informáticos para quienes hacen estudio de léxico? Hay algunos que, otra vez repito, por favor. ¿Hay alguna recomendación de cursos o programas informáticos para quienes hacen estudio de léxico? Yo no me he dado cuenta de eso, pero en el caso cuando uno tiene interés en hacer estudios de léxico disponible, que fue mi caso, me tuvieron que dar asesorías. Están 2 doctores de la Universidad de Salamanca que administran el programa, que conocen bien toda la parte interna del Dispolex. Ellos son los que le dan una orientación. Uno de ellos es Natividad Hernández y el otro profesor Bartol. Son los administradores del programa y ellos me asesoraron. Es un programa amigable, pero tiene uno que solicitar, darse de alta como investigador, justificar la universidad, el proyecto, etcétera. Eso es lo que yo conozco para el chico que pregunta o la persona que pregunta, pero supongo yo que habrá otras universidades, sobre todo en Estados Unidos se está ampliando este tema, que pudieran proponer algún curso. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué es importante estudiar o tratar de estudiar el léxico desde la disponibilidad léxica para la formación de libros? Para la elaboración de los libros, los materiales educativos, porque perdonen que insista en la parte que me ha tocado vivir estos últimos 10 años, que es España. Los materiales educativos para el español como lengua extranjera se realizan la mayoría en España. Entonces, hay que adaptarlos. Hemos hecho análisis de ellos, hacemos propuestas, hacemos evaluación de esos materiales, es parte de nuestra formación. Y sucede de que muchos de los ejemplos son inventados. Muchos, se los inventan los elaboradores de materiales, pocos han hecho investigación, cuando desde mi perspectiva todo lo que nosotros trabajamos en la disponibilidad léxica, en el diccionario que nosotros integramos con los 16 centros de interés que son obligatorios, tenemos extraordinarios datos para hacer material, profesor, o para el chico que está preguntando, extraordinario. Entonces, me parece que no es tanto obligatorio, pero sí un buen camino para no estar inventando ejemplos para elaborar programas y diccionarios. Ya el trabajo ya está recorrido. Hay otra pregunta. Dice, a mí me gustaría saber si ha estudiado o le interesa estudiar el léxico disponible de comunidades de habla en Internet. En mi caso no lo he hecho, pero sí hay personas ya especializadas que han hecho sus tesis doctorales exclusivamente en todos los diálogos de Internet, lo han trabajado muy bien. Conozco compañeras brasileñas que han hecho ese trabajo fenomenal. Sí, pueden ingresar al repositorio de la Universidad de Salamanca en las tesis doctorales y podrán encontrarlo. Aquí creo que hay otra pregunta. Dice Xiomara que ella quisiera saber si existe o conoce acerca de estudios de disponibilidad léxica en redes sociales. Sí, también. Sí, hay compañeros que ya están especializados en redes sociales, en Internet, en todas estas partes de la tecnología. Sí, hay tesis doctorales. Hay otra pregunta. Dice aquí, ¿solo la disponibilidad léxica se basa en la generación de diccionarios o tiene otras aplicaciones? En este caso es el objetivo final de la línea de investigación de Salamanca, pero me parece que ese es el objetivo central. Diccionarios, pero que no necesariamente, vamos, cuando son, por ejemplo, de licenciatura, podrán hacerse para programas educativos, en fin, los datos uno los puede aplicar a lo que uno considere pertinente, pero si es el objetivo, en este caso, el proyecto panhispánico, con el cual ha sido regida mi tesis doctoral. Aquí hay otra última pregunta y creo que ya vamos cerrando porque ya tenemos poco tiempo.
¿qué es el proyecto panhispánico? Porque dice aquí un mensaje claro. exacto, que nos habla del proyecto panhispánico, pero ellos no lo conocen. ¿Podría usted argumentar qué es el proyecto panhispánico? Sí, a mí me costó trabajo también conceptualizarlo. O sea, el proyecto panhispánico el proyecto, el macroproyecto, como ahí se maneja, que se creó desde 1980, 85, 90, se le gestó con Humberto López Morales, que fue uno de los precursores en sus estudios sobre disponibilidad léxica. Se fue a España y allí se estableció como este proyecto panhispánico, en el sentido de que era el proyecto que iba a gestionar y administrar todas las investigaciones que se realizaran en los países de habla hispánica, España y todos los países que estuvieran interesados en este proyecto panhispánico, bajo la rigurosidad que ya hemos comentado, ¿no? Todos estos criterios predeterminados que no podemos dejar de hacer. Pero esa es la intención que es un conjunto de investigaciones. Todas las investigaciones que se administran desde allí o que pertenecemos o que nos dicen que nos van a escribir a ese proyecto, es que hacemos el proyecto panhispánico. O sea, en el caso de México ya va a aparecer uno, hay varios, no nada más es el mío. En el caso de Guatemala, de Chile, de Argentina, ahí están todos conjuntos. No es nada más decir voy a hacer disponibilidad léxica, sino tiene que estar autorizado y validado para que pertenezca a ese proyecto panhispánico, y es muy riguroso el trabajo que realizamos. No sé si Sí. he dado Aquí hay otra pregunta. ¿Usted cree que un texto planificado a través de los métodos de disponibilidad léxica sea mejor que un texto que no tiene una metodología estadística como la que se produce o la que dice? Yo creo que sí, tendrá alguna ventaja, por supuesto, tendrá alguna ventaja. Aunque depende de cómo se haya realizado el estudio de la disponibilidad léxica al cual se refiere y bajo qué métodos también, o otras metodologías. Yo puse el ejemplo de la de física porque me llegó casualmente y me pareció interesante. Yo también aplico métodos estadísticos también ya para el análisis, pero puede uno hacerlo de diferente forma. Pero si se valida por métodos estadísticos es mucho mejor. Ok, pues parece ser que hemos contestado todas las preguntas. Pues espero que haya sido acertada, si no estoy reprobada también. No, sí, siempre es un placer, siempre es un gusto escuchar otra forma de ver la disponibilidad, bueno, la lingüística, la disponibilidad en otro tipo de situaciones, no siempre son las mismas, ¿no? Ya nada más para concluir, porque tenemos ya poco tiempo, yo quisiera hacer una pregunta. Dígame, Doc. ¿Qué o cómo es que usted elige la comunidad que va a ser estudiada? ¿Qué tipo de elementos metodológicos tiene una comunidad para que pueda ser estudiada desde el ámbito de la disponibilidad léxica? No sé si me estoy dando a entender. Sí. A mí me costó trabajo también esto. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo lo hago? ¿No? Cuando Exacto. ahí me dieron nada más las pruebas, me dijeron, ahora, vamos a buscar la muestra, ¿no? Entonces, primero me iba yo a El Salvador, porque me habían propuesto El Salvador, y después no pude, y me vine a México. Conocí por excelente causalidad a la directora académica de la Universidad Autónoma Chapingo, y ella propuso y decía que Chapingo estaba abierto para hacer investigación lingüística. Yo le hice la propuesta sobre mi proyecto, me pareció interesante y ahí me dieron esa oportunidad. Pero yo iba con los ojos cerrados, profesor. Desde el modelo educativo de la universidad, sí conozco a Chapingo, su aspecto internacional, su trabajo, indiscutible todo, pero no conocía yo el perfil del estudiante, que a mí me parece maravilloso. El mayor hallazgo que yo pude haber tenido en mi investigación es el perfil de estudiante. El 28 o el 30% de los chicos son de origen
de una lengua materna y de una comunidad lingüística de nuestro país. Eso enriqueció mucho y son representantes del léxico, de la riqueza léxica de México y de la diversidad lingüística de México. Pero yo creo que eso es muy al azar, aparentemente. Aunque ya cuando yo tenía toda la muestra y la prueba y el material recogido, pues más bien había sido muy, muy arbitraria mi toma de decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser que eso está como vedado, pero si son comunidades pequeñas, doctor, pues puede ser que podamos tener muy, muy definido el perfil, porque la metodología, pues es esto que comenté, son esos criterios predeterminados que tenemos que seguir, y uno de ellos es la muestra. Chicos de 15 a 18 años, preuniversitarios, etcétera. Ya la metodología está ahí y no me puedo salir de allí. Entonces, pero igual pude ir a una población, entrar al municipio, entrar a las escuelas. En el caso de España, ellos escogen los institutos, le llaman ellos, ahí encuentran a los chicos de esa edad. Ellos sí a veces sí prevén más el perfil, en mi caso no fue tanto así, y por eso nos encontramos con cosas maravillosas, y además me llevó mucho, mucho tiempo, que después estaba arrepentida, pero bueno, estoy contenta ahora por los logros, sí. Hay una Bueno, última no sé pregunta. es que no sé si le he respondido, necesitamos días Sí, para sí, estar sí, sí, respondiendo pero esto. es que hay muchas cosas que están preguntando, entonces Sí, vamos a dar pie a la última pregunta. a ver. Dice de Ana Sánchez, hola, yo quisiera saber también si hay disponible un corpus para estudiantes de español como lengua extranjera en línea, por ejemplo, de uso y frecuencia. Sí. Sí, sí lo hay en línea, sí, sí lo hay. Es más, se puede meter a varios corpus que tiene la Universidad de Salamanca o la misma RAE. Y sí, sí hay corpus excelentes para hacerlo. Ya sin necesidad de hacer la investigación o el estudio, si ya se lo quiere saltar. Sí, sí hay corpus. Sí Pero hay para el corpus. contexto mexicano, ¿habrá? No creo, a mí me fue difícil. Yo creo que usted conoce mejor la experiencia mexicana, profesor. Me fue difícil, me fue difícil. Yo donde más encontré de aportaciones y experiencia, usted lo sabe, ha sido parte de sus trabajos, pero me fue bastante difícil. Yo no pude hacer comparaciones léxicas en mi propio país justamente, por eso el interés de que los chicos vean que hay una buena oportunidad de trabajar aquí, de aportar, de hacer cosas por muy sencillas que haya, y que hay muchas cosas ya hechas. Corpus en España, en el español, en la RAE, tienen también de América, de México, ellos le llaman de América, todo lo que venga de algún país de América, y sí hay, sí lo hay, la chica. A mí me gustaría que exploraran, era algo, yo les quería pasar una lista de vínculos, pero que exploren buscando, y sí, sí los hay, sí los hay. Pues parece ser que estamos dando respuestas a todas las preguntas. Y doctora, pues es un gusto el que haya estado con nosotros en esta magnífica charla. Me gustó. Espero que también a todos quienes la escucharon. Y le agradecemos su participación y damos pauta a lo que nos diga nuestro coordinador, el doctor José Miguel Sardiñas. Muchas Pues gracias, muchas gracias doctora. a todos, muy amable, y gracias, doctor, por su invitación, y nos vemos pronto. Pronto, pronto, Sí, muy pronto. pronto. Muchas gracias a todos. Sí, ahora, Gracias doctor. a ambos, a la profesora Elena de los Santos, al profesor Marco Pérez. Todavía disponían de más tiempo, de unos 10 minutos más si querían, pero bueno, igual, si Oh, consideran perdón. que ya fue suficiente, Muy bien. No, Muchas gracias. Muy amable. Me puedo podemos... quedar después a ver los otros, ¿verdad? Sí, Muy bien, muchas gracias. nada de qué, gracias a usted. Por conocerlos. Ujú. Bueno, pues entonces creo que podemos pasar a la segunda actividad de este coloquio, que es la mesa redonda en torno al proyecto de tipo bibliografía mexicana que conduce la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez, y en el cual están incorporados no solo la doctora Elvia Estefanía López, sino también alumnos de nuestra licenciatura.
Espero que el estar anticipando 10 minutos no resulte demasiado complicado, ¿verdad, Guadalupe? Si lo es, me dicen y yo puedo cantarles una canción y con buena suerte se acaba el coloquio. No, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, doctora. un poco bajito, pero se escucha. A ver, me pongo más cerca de esto, a ver si queda. ¿Sí? Es que no tengo muy buena señal, entonces cuando termine de hablar tal vez tenga que apagar la cámara Sí. para poder seguir presente. Pero, a ver, déjame ver, ¿está bien, mejor ahí el sonido? ¿O todavía bajito? Se oye bajito, pero se sigue oyendo. Ok, Yo apagué mi ok. cámara para propiciar, si con eso se puede, que mejore la transmisión. La transmisión, bueno, déjenme ver si puedo subir un poco el volumen nada más y con eso yo creo que, a ver si me deja, a ver si me lo permite. Bueno, sí, me parece bien, Miguel. Yo creo que podemos empezar porque así les doy un poquito más de contexto sobre el proyecto, que es importante y justamente es importante pensando en el Día del Libro. Pero antes de iniciar, quiero agradecerte a ti, al doctor Patiñas, por la invitación y la organización de este evento, igual al doctor Ramón Alvarado por la organización del evento y la difusión, y a todos los asistentes, por supuesto, y también, por supuesto, a mi equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo maravilloso. Ya les contaré y ellos espero que les cuenten su experiencia. En este proyecto llevamos un año trabajando y antes de hablarles específicamente del proyecto, les quiero contar por qué es importante hacer esto. Bueno, esto está relacionado además con mi tesis doctoral y de allí el vínculo. Resulta que cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, como muchos de ustedes saben, fue sobre un rescate de una producción literaria, producción poética y literaria de José de Castro, un franciscano del siglo XVII de Zacatecas, un franciscano, un fraile franciscano, y la propuesta era hacer la edición de su obra poética. ¿Qué fue lo que me encontré? Me encontré que para hacer la edición de la obra poética necesitaba recoger todos los testimonios porque se planteaba una edición crítica, sobre todo del viaje de América a Roma, que es un viaje versificado interesante para la época. Además hay que pensar también que José de Castro, perdónenme la digresión, pero es que vienen un montón de ideas a la cabeza. José de Castro es contemporáneo de Sor Juana, ¿sí? José de Castro vivió en el mismo tiempo que Sor Juana, publicó su obra en la misma imprenta que Sor Juana, publicó sus primeras ediciones en España. Entonces es importante, es un poeta importante. Bien, y regresando al punto de la tesis, entonces yo necesitaba hacer la edición crítica de esta obra, de estas obras y especialmente de este viaje de América a Roma. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con que para conseguir los testimonios, para conseguir las ediciones y crear el esquema para hacer la edición crítica, ¿sí? Y poder hacer este aparato crítico, necesitaba conseguir los testimonios de las obras, es decir, las ediciones. ¿Y cómo las conseguía? Pues, o cómo se hace esta investigación, pues nos vamos a catálogos, a bibliotecas, a buscar, a buscar, a buscar. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con que la base bibliográfica, es decir, la base de información que recoge estas obras es una base bibliográfica, son catálogos y repertorios bibliográficos, y esta base era sumamente fragmentada, ¿sí? Estaba toda revuelta, me aparecían muchas cosas de Castro, obras mal asignadas, en fin. Entonces, muchas obras que no le pertenecían a este autor, se las asignaban a él y eran de otro autor, y a otros autores les asignaban la obra de este autor. En fin, era una revoltura impresionante. Por lo tanto, cuando terminé la tesis doctoral, me planteé la posibilidad de hacer una revisión desde una nueva perspectiva sobre este periodo y sobre esta base bibliográfica. Y entonces, bueno, hice la propuesta y resulta que Mercedes Fernández Valladares, quien fue quien me recibió
postdoc y para, perdónenme, déjenme apagar el sonido de esto porque si no, no me va a dejar. Para hacer esta revisión me sugirió que lo hiciera desde el siglo XVI, porque ella desconocía el siglo XVII, no había trabajado en ese entonces el siglo XVII y me recomendó empezar por el principio. Por eso mi investigación postdoctoral se trató del siglo XVI y entonces revisé este siglo XVI y qué es lo que pasa, y aquí esto es muy importante. El siglo XVI estaba trabajadísimo. Bueno, mi propuesta fue hacer una tipobibliografía. ¿Y qué es una tipobibliografía? Es la revisión de toda la producción editorial, toda, de una ciudad en un periodo específico. Y entonces, ¿qué fue? Ciudad de México de 1539 a 1600. Esto estaba muy trabajado, sumamente trabajado, tan trabajado que muchos de los colegas que conocían mi trabajo me dijeron que estaba loca, que yo no me podía meter de nuevo con estas grandes bibliografías que estaban hechas, como la de García Casbalceta, como la de Medina, como la de Harris, y que no iba a conseguir gran cosa. No obstante, estas bibliografías estaban hechas desde una perspectiva de bibliografía muy conservadora. Y la propuesta fue una bibliografía material, es decir, una tipo bibliografía. Y me planteé este proyecto, salió muy bien. Y entonces al finalizarlo, ahora sí, solicité a CONACYT o envié una propuesta a CONACYT para hacer la revisión del siglo XVII. Y durante el siglo XVII, que solamente los primeros 50 años, porque el siglo XVII es enorme, ¿no? Y la producción editorial en México, en la Ciudad de México durante el siglo XVII, se convierte en una cosa monstruosa, ¿no? Durante los primeros 50 años. Bueno, y entonces conectando con todo esto, ¿cuál es la importancia de esta investigación para nuestras áreas? Si se dan cuenta, en realidad el enfoque es sobre todo más hacia la historia del libro y hacia la bibliografía, específicamente hacia la bibliografía material. Pero ¿qué pasa? Que los resultados de esta tipo bibliografía, de esta perspectiva de la historia del libro, de esta perspectiva de las ciencias bibliográficas, nos permite, o más bien los resultados se convierten en resultados auxiliares para la filología y para los estudios literarios y lingüísticos, ¿sí? Entonces, en realidad, la historia del libro y la bibliografía, la tipobibliografía, son ciencias auxiliares que nos permiten crear un panorama mucho más confiable para partir de allí y empezar a hacer estudios filológicos, literarios y lingüísticos. Y de otro tipo, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es esto, la parte filológica, literaria y lingüística. Entonces, una vez que ya estaba todo esta propuesta, ¿en qué consiste la tipobibliografía? Ya les dije, el estudio de la producción editorial de una ciudad en un periodo específico, Ciudad de México, 1601-1650. ¿Y qué hacemos con esto? Hacemos en esta tipobibliografía una revisión primero una recolección de todo lo que se publicó, ¿sí? Y esto, ¿dónde está? En los catálogos y en los repertorios. Y entonces hacemos unas bases de datos sobre toda esta producción editorial. Y una vez que ya tenemos estas bases de datos, que son unas bases de datos parciales, por supuesto, porque hay, ya les digo, muchísimas fisuras y muchísimos errores en este registro bibliográfico, entonces entramos ya de lleno a la bibliografía material, que consiste en la unión de la bibliografía descriptiva, analítica y textual. Es decir, describimos las ediciones a partir de los ejemplares conservados, los analizamos. ¿Qué analizamos? Bueno, ahorita les digo qué materiales analizamos, y la conjunción de estos dos elementos más el cotejo de ejemplares nos permite llegar a una bibliografía textual o a una textual bibliography, que sería la base para las ediciones críticas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esto. Y de allí que el libro como objeto material sea fundamental desde esta perspectiva. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos ya
el registro de estas ediciones y analizamos sus características intrínsecas. ¿Y cuáles son estas? Las características intrínsecas son aquellas características que dependen directamente de la planeación de la edición. Es decir, piensen en un editor y en un impresor que dice, vamos a imprimir esta obra, ¿cómo la vamos a imprimir? Eligen su formato, el material que van a utilizar, cuántos pliegos u hojas van a utilizar, cómo lo van a formar, qué tipografía van a utilizar, qué grabados, qué ornamentos y cómo lo van a formar, es decir, cómo van a acomodar el texto, porque piensen que tenemos un manuscrito que se vacía a las planchas impresas. Y además, una vez que recogemos todo esto, que son características intrínsecas, esto se hace desde la materialidad, es decir, desde el objeto. Necesitamos el objeto para hacer todo esto. Y también registramos otras características extrínsecas que serían la encuadernación, las marcas de posesión, las marcas de fuego, las marcas de lectura, que ahora se están estudiando mucho con este término muy novedoso de marginalias. En fin, todo esto se registra. Y además de eso, registramos, hacemos unos atlas o unos muestrarios de tipografías, ornamentos, iniciales grabadas y grabados que aparecen en esa edición particular. Y así lo hacemos con todas las ediciones que revisamos, pero repito, se revisan las ediciones a partir de los ejemplares conservados. Todo este análisis nos permite, bueno, una vez que tenemos toda esta documentación, nos permite identificar todos aquellos impresos que no tienen datos editoriales, pero que gracias a los repertorios de materiales nosotros podemos decir, este lo imprimió tal impresor en más o menos tal periodo. También nos permite descubrir nuevas ediciones que no están registradas por la tradición bibliográfica y si en el siglo XVI yo descubrí varias, el XVII está plagadísimo, ¿sí? Ya nos hemos encontrado varias. Espero que los chicos les hablen de ello. Y además, a partir de todo esto surgió la idea de hacer un repositorio. Un repositorio, y ahorita estamos en la fase del repositorio de grabados, de eso les hablarán la doctora Estefanía y Alejandra, que son quienes están, Alejandra Nájera, quienes están dedicados a este repositorio. ¿Por qué? Porque yo me encontré con todos estos materiales y dije, bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Hay que comunicarlo, hay que compartirlo para que la gente lo use desde otras perspectivas, no solo desde la perspectiva que a mí me interesa o que a mí me sirve. Bueno, dejo de lado el repositorio y lo retomo después y ya nada más les digo otros pasos que hacemos. Una vez que tenemos esta primera parte de la base de datos de las ediciones que sí registran los catálogos bibliográficos, nos dedicamos a localizar los ejemplares. Y para eso me están apoyando y me han apoyado a Aniela, Citlali, Josefina y Salvador. ¿Y qué hacen? Rastrean por bibliotecas de todo el mundo, sí, de todo el mundo, y son maravillosos, todos estos chicos maravillosos becarios, porque han hecho un trabajo fabuloso. Acabo de entregar el primer informe y ¿saben cuántas bibliotecas consultaron? Más de 900. Me quedé impresionada. Bueno, entonces localizamos ejemplares en todas las bibliotecas del mundo y registramos si tienen ejemplares disponibles, cuántos ejemplares tienen de cada una de las ediciones y si tienen algunos errores, si no existen, en fin, están haciendo todo este trabajo. Y también registramos la tradición bibliográfica, es decir, otros catálogos, otros estudiosos que han hablado de estas ediciones. En términos muy, muy generales, esto sería una tipo bibliografía. ¿Sí? Ahora, retomando el tema del repositorio, teníamos todos estos materiales y ¿qué hicimos? Se trabajó con expertos en tecnologías de investigación, en tecnologías de información, en las TICs, y en expertos con el tema de repositorio, con la directora, la doctora Rosalina Vázquez Tapia, que actualmente es la coordinadora de repositorios institucionales mexicanos. Y entonces adaptamos todo este material que teníamos
a estas plantillas de metadatos, a estos metadatos. Convertimos estos materiales en metadatos para que pudieran ser autorreferenciables y se pudieran subir a una página web. Primero un repositorio, que es una cosa más técnica, y después hacer el trasvase de este repositorio a una página web, que es lo que ya tenemos publicado. Bueno, me parece que ya me extendí bastante, pero quería darles todo este contexto para que comprendan lo que están haciendo los chicos y para que ellos nos compartan también sus experiencias. En realidad es un trabajo muy, muy, muy sistemático y yo espero que lo estén disfrutando nuestros becarios y los resultados de verdad son impresionantes. Yo les estoy muy, muy agradecida porque todos en su estilo han trabajado muchísimo y han aportado muchísimo al proyecto. Bueno, creo que esto es todo, José Miguel, y si quieres pasamos, no sé si ya se habrán conectado Aniela y los demás para que podamos continuar. Bueno, sí, aparecen aquí. Supongo que debo admitirlos a todos. Perdón por mi inexperiencia con Zoom y podría decir que con el resto de las plataformas también, para qué ser tan específico. Bueno, creo que ya están conectándose. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Y entonces, te regreso la palabra, Guadalupe. Muchísimas Sí, gracias. gracias. La presentación que acabas de hacer es muy, muy interesante y nos permite conocer mejor no solo en qué ha consistido tu trabajo, sino la enorme utilidad que tiene para el libro y para el libro mexicano en particular. Así que espero que ya estén nuestros queridos alumnos, alumnas, y les doy la palabra. Muy bien. No sé si quieres empezar, Aniela. Yo no los veo, pero si ponen sus cámaras todos y vamos charlando. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, bueno, pues me toca empezar a mí. Pues primero que nada, yo le quiero agradecer a la doctora porque pues me dio la oportunidad de trabajar con ella en este proyecto y pues afortunadamente me ha tocado trabajar con ella desde mucho antes, yo creo que desde el 2016 por mi servicio social y pues con el trabajo bibliográfico también del siglo XVI. Entonces, desde ese entonces yo me encaminé hacia este proyecto y pues me ha tocado aprender muchas cosas por parte de ella, por parte del propio trabajo que hemos hecho. Y pues ahora que estamos trabajando con el siglo XVII, pues como ha dicho ella, ha sido un trabajo bastante arduo y muy exhaustivo. A mí me ha tocado, bueno, como ya mencionó, me tocó trabajar con estas bibliotecas, con sus repertorios, que consultarlos en línea ha sido muy, no complejo, pero sí algo extenuante porque cada página tiene su propia forma de trabajo. Entonces, lo primero que pues tuvimos que hacer fue, no sé si a los demás les pasó, fue adaptarnos a esta forma de trabajo, acostumbrarnos a las páginas, después aprender a buscar en ellas, porque, bueno, yo creo que básicamente todos nos hemos hecho unos expertos en búsqueda de documentos antiguos y pues mi colaboración ha sido con el impresor Dávalos y se pudieron recolectar un poco más de 150 libros en diferentes bibliotecas, no tengo el número exacto de las bibliotecas, pero pues ha sido bastante, no cansado, pero sí arduo, muy específico, que sumergirnos en todos estos repertorios y también la doctora pues, que nos ha dado oportunidad también de ir con ella a las bibliotecas de diferentes estados. Lamentablemente no se pudo por la pandemia recorrer más, pero también hemos aprendido cómo se manejan los libros, a verlos físicamente, a saber cómo se leen estos libros, lo de la paginación.
también adaptarnos a la forma de escritura para saber lo que dicen. Y pues ha sido muy interesante. Yo he aprendido muchísimo con ella, y pues me ha encantado este proyecto, la verdad. Muy bien. ¿Y cuál ha sido tu mayor reto, Aniela, en este Mi trabajo? mayor reto, yo creo que han sido las bibliotecas, porque han sido muy, además de que son muchas, tienen, pues como ya mencioné, sus especificaciones a las que uno no se ha podido o no entiende desde un inicio. Y buscar y buscar y buscar ha sido, yo creo que el mayor reto, sí, que he tenido en este proyecto, pero pues me ha gustado mucho. Es Muy estar bien. picando piedra. Sí, exacto. Y muchos errores, ¿no? Eso es Sí, importante. muchos errores. También nos hemos dado cuenta de eso y pues si podemos contribuir a corregirlos, pues qué mejor. Exacto, sí, errores tanto en la propia biblioteca, es decir, en el registro que hace la Exactamente. biblioteca, como en lo que ha documentado la tradición bibliográfica, ¿no? Sí. Y Bueno, también encontrar este problema bueno, no sé si llamarlo problema, que no pueden aparecer los libros, están registrados, pero luego uno no los puede consultar o están intercambiados o no son. Entonces, ese es otro obstáculo que tenemos que librar. exacto, muy bien. Muchas gracias, Daniela. Sí, Seguimos con Citlali, ¿te parece bien, Citlali? Sí, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, también quiero agradecer a la doctora por darme la oportunidad de formar parte de su proyecto. Yo estoy trabajando con ella desde mi servicio social. Ahí trabajé con un poco de el registro de todos las Grabados. los Iniciales grabados. grabados, exacto, los grabados que había recolectado en su primer proyecto. Trabajé con ella un poco esa parte y después me uní como becaria a su actual proyecto. En este proyecto trabajé en lo mismo que estuvo haciendo Aniela, en la búsqueda de libros, y fue muy divertido. Fue divertido, era como, yo sé que tal vez al decir, ay, estuve buscando libros en bibliotecas del mundo durante un año, tal vez no suena tan divertido, pero es como jugar al detective, porque estás buscando algo que no sabes si va a estar, de una forma lo encuentras divertido, porque hay muchas cosas que averiguar, muchas cosas que hay que verificar, y al final se hace divertido y te obsesionas con el trabajo, y a mí me gustó mucho. También fuimos a la biblioteca de Guadalajara, biblioteca José Vasconcelos, sí, así se llamaba. Ahí, claro, trabajamos ya de una forma diferente, que es abordar ya el libro de forma física, ya verlo, tenerlo, analizarlo, hacer una ficha, y eso también es divertido, se aprende mucho. Yo aprendí mucho, creo que lo que mejor aprendí aquí fue manejar la paciencia y tener perseverancia, porque buscar libros no es nada fácil, no eran como que te sentaras y, la primera encontré 10 libros, pues no, había días que no encontrábamos nada, había días que solo salía un libro, había días que encontrábamos 5 y ese era el mejor día. Y yo creo que eso es lo que mejor aprendí. Pues sí, no sé qué más agregar. Yo creo que decirle a los alumnos, a los que están todavía trabajando, yo ya salí así, porque además tuve que entregar una tesis también como parte del proyecto. También fue un reto porque era estar trabajando en el proyecto y estar trabajando en una tesis. Yo creo que mi mejor consejo a los alumnos que hoy están todavía en el proyecto y a quienes se van a unir en futuro es que aprovechen estas oportunidades. Yo la verdad no sabía que quería estar en este proyecto, pero con el servicio social me ayudó a saber qué quería. Entonces aprovechen todas las oportunidades que les da la facultad, únanse a todo lo que encuentren, voluntariados, proyectos, conferencias, háganlo sin miedo y verán que van a aprender mucho. Muchas gracias.
Gracias, Lali. ¿Cuántos ejemplares encontraste, te acuerdas? Encontré ciento y algo, entre 100 y 90, no recuerdo muy bien. Y bueno, sí, ejemplares fueron 100 y algo, y títulos como tal fueron 83, algo así. Y Bien. De una sola bibliotecas imprenta. consultadas, pues no sé exactamente, pero fueron bastantes. Sí, yo sí las contabilicé entre los 4, bueno, entre los 5, fueron más de 900. Wow, Muy bien. Bueno, muchas gracias. gracias. Josefina. Hola, yo también me gustaría agradecer mucho a la doctora que me dio la oportunidad de hacer el servicio. Y bueno, pues yo he aprendido bastante que ahorita lo estoy ocupando para la tesis, porque gracias al servicio social ya sé que bibliotecas tienen tales recursos que me permiten ir directamente a buscar lo que necesito para las tesis, ya sean digitalizaciones o simplemente una asignatura topográfica. Y bueno, pues como comentaban mis compañeras, lo de las bibliotecas es muy específico, cada una tiene su forma de trabajar. Mi peor miedo fueron las mexicanas porque sus catálogos eran un desastre. Le picaba algo y terminaba en una casa de subastas o terminaba en otra biblioteca internacional. Entonces era picar y no tener miedo de salirte y tirar el trabajo que ya llevaba. Bueno, el mes pasado terminé de trabajar con un impresor que es Diego Garrido. Ahorita ya estoy iniciando con uno de los Bali, que es el hijo, me parece que sí es el hijo, y la viuda, y con Enrico Martínez, que son de los primeros que hay en el periodo. Y pues hay días buenos donde encuentro bastante, hay meses que son malos, como me pasó con Garrido, que tenía 2 meses sin encontrar absolutamente nada, nada. Y pues es como que trabajar mucho la paciencia y más ahorita que estamos como que en el confinamiento, porque el internet no siempre jala muy bien, no siempre funciona bien y pues las bibliotecas tampoco, a veces se traba, la computadora se te apaga o algo. Entonces sí es bastante paciencia y pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de trabajar aquí. No, de nada, Josefina. Bueno, una cosa importante es que debido a la pandemia tuvimos que adaptar el método porque por lo general hacemos estancias de investigación, salimos y vemos los libros directamente en las bibliotecas, pero como no nos permitían hacer eso, entonces modificamos el método y empezamos a buscar digitalizaciones. Este no era uno de los objetivos del proyecto, pero la pandemia nos obligó. Y eso fue lo que hicieron todos. Y entonces lo que implementamos fue una hoja de cálculo en Excel, en Internet, compartida por todos. Y cada quien encontraba un ejemplar digitalizado de una edición de nuestro periodo, la iba colocando allí. Esto nos permitió hacer una base de datos ya bastante extensa. Ahorita no recuerdo cuántas digitalizaciones, me parece que 156 digitalizaciones tenemos ya registradas. Y esto nos permitió también, además de hacer parcialmente las descripciones bibliográficas, que es lo que yo hago en el proyecto, empezar, más bien seguir alimentando el repositorio, que es lo que ahora están trabajando la doctora Estefanía y Alejandra. ¿Quieres comentar algo más, Josefina, sobre esto, sobre las digitalizaciones? ¿Algún comentario? Sí, bueno, ahorita últimamente he decidido trabajar también con redes sociales, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, para preguntar cuando las bibliotecas mexicanas o un archivo mexicano no tiene catálogo electrónico, y pues he tenido la fortuna de que sí me contestan, me mandan fotografías y si puedo se las comparto para decirle a mis compañeros que tal impresor tiene un ejemplar en tal biblioteca, en tal archivo. Y creo que, bueno, ahorita por la pandemia es una muy buena herramienta las redes sociales para hacer este tipo de preguntas. Exacto, sí. Y también ha sido muy satisfactorio en mi caso, porque por lo general los bibliotecarios son muy generosos, ¿no? Entonces uno pregunta y ellos contestan, ya sea por correo electrónico o por teléfono o como puedan. Yo no me muevo bien en las redes sociales, la verdad, pero sí, siempre son muy generosos. Entonces, sí, esto es importante decirlo y que también lo sepan todos, porque uno siempre puede recurrir a las bibliotecas, hablar, preguntar, escribir, conectarse a la red social y sí que se obtienen resultados. Bueno, Salvador. Gracias, Josefina. Buenos días.
Pues a mí también me gustaría agradecer a la doctora Guadalupe por dejarme participar tan siquiera en el servicio social. Pues a mí lo que me llama la atención es, bueno, no que me llame la atención, lo que me sorprende es cómo vamos aprendiendo, cómo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses. Por ejemplo, yo cuando hice la primera búsqueda, lo primero que me costó fue adaptarme a buscar en las bibliotecas, porque pues para empezar no sé ni siquiera inglés. Y pues fue tratar de leer en inglés, leer en finlandés, leer en toda la variedad de idiomas que hay, bibliotecas, y luego los motores de búsqueda, que muchos de repente arrojan resultados, pero en realidad ese libro no existe, solamente lo tienen porque existe como una base de datos general. Y pues ya cuando hice la segunda búsqueda, pues empezaron a salir muchos libros, me di cuenta que muchas asignaturas no eran las que yo pensaba, y pues empecé a encontrar muchas digitalizaciones, por eso después saqué todas las digitalizaciones que he encontrado, como unas 20, 30. Y pues ya creo que lo que más me sorprende es cómo hemos ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo para buscar los documentos. Y también la paciencia, por ejemplo, buscar en los archivos históricos de España, donde se encuentran no solamente impresos, sino también contratos y cosas así. Y luego es muy interesante estarlos leyendo, porque uno no se imagina las cosas que pasaban en esos tiempos. Sí, bueno, es cierto también hay esa dificultad, ¿no? Que uno debe saber discernir si es un manuscrito y si es un impreso, y si esta información te va a servir o no, y si no, bueno, siempre sirve, ¿no? Pero ya te distrajiste ahí como 2 horas leyendo otra cosa, ¿no? Eso también pasa. Es el recorrido que tienen algunos libros. A mí me sorprendió. Uy, creo que se cortó. ¿Lo están escuchando Encontrar ustedes? ¿Se trabó? Se cortó. Ah, bueno, se está yendo el internet. ¿Ya no me trabé? Se sigue oyendo, ahora se oye. Ahora se oye, sí. Que me sorprendió mucho encontrar impresos en los lugares más remotos. Bueno, para mí lo que significa como los lugares más remotos, por ejemplo en Rusia o en los países escandinavos, es como, me sorprende que hayan libros de ese tipo ahí, en esos países. Claro, eso es importante y qué bueno que lo mencionas porque como el proyecto es muy grande, no me da tiempo de mencionar todas las líneas que atendemos, pero una de las líneas importantes también es darle el valor a los acervos de las bibliotecas. ¿Sí? Hay acervos que tienen más impresos mexicanos que otros y esto también se estudia durante nuestro proyecto, ¿no? Se queda documentado y se le da la relevancia al acervo y a los impresos que aparecen en esos acervos, ¿no? Esa es otra de las líneas de nuestros resultados, ¿no? Bueno, muchas gracias, Salvador. Y ya le damos la palabra a la doctora Estefanía y Alejandra porque ya estamos acaparando la hora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Valoro mucho la organización de este tipo de eventos que nos permiten dar a conocer el resultado de mucho trabajo. Después ya de varios meses de trabajar y de ver materializado el esfuerzo ya en el repositorio digital desde aproximadamente el mes de septiembre, ¿verdad, Guadalupe? Sí, septiembre. Luego ya está abierto para la consulta, los invitamos a que entren para que conozcan el trabajo realizado hasta ahora. Les comento que mi contribución específica fue en la parte iconográfica del siglo XVII específicamente porque la doctora Guadalupe, como ya les comentó, tenía avanzado el trabajo del siglo XVI con años de investigación y ya con el registro de todas las ediciones que corresponden al periodo de 1539 a 1600. En mi caso me ha tocado enfocarme en 1601 a 1650, como la primera mitad del siglo XVII. Muy bien, les comento un poco cómo hemos trabajado. Parte del equipo de trabajo que acaba de exponer, que acaba de participar, se encargó de la recolección
de el material en catálogos y repertorios, como saben, de todo el mundo. Y posteriormente, las que nos encargamos del registro, que somos Alejandra y yo, llenamos plantillas de Excel con los siguientes apartados. Primero, analizamos materialmente la pieza iconográfica y registramos medidas, composición, deterioro, desgaste y ubicación de cada una de las piezas, que en esta primera etapa corresponde únicamente a grabados. También tenemos letras capitales y ornamentos, pero esas se incorporarán después. Después elaboramos la descripción del grabado en cuanto a materia y función, y en esta parte de la materia clasificamos los grabados en escudos o emblemas, figuras religiosas, diagramas y marcas de impresor, que en el siglo XVII ya aparecen. Y en cuanto a función, por ejemplo, ilustrativo devocional, explicativo científico, identificativo de patrocinio, identificativo editorial, distintivo de orden religiosa o distintivo de autor en su caso. Una vez que realizamos esto, que se escucha muy sencillo, pero no lo es, identificamos reelaboraciones en imprentas, en la misma imprenta o en otras imprentas. Localizamos tradición bibliográfica, que en esto nos apoyamos del equipo de trabajo que ya expuso, y cotejamos los grabados entre las imprentas para detectar préstamos, traspasos o estas redes comerciales que tendieron los impresores para poder impulsar a la imprenta, porque sabemos que no debió ser fácil llegar a Nueva España y comenzar este trabajo, ¿no? Desde cero. Juan Pablo fue el primero, de ahí se tendieron redes de traspaso para poder llegar al siglo XVII con material incluso que se utilizó durante el siglo XVI. Encontramos material que se utilizó quizá por 2 o 3 casas de imprenta. El total de grabados ya registrado en el repositorio correspondiente al siglo XVI es de 661 registros, y por ahora del siglo XVII contamos con 75 registros, los cuales irán en aumento porque el repositorio está en construcción, con un total de 746 registros correspondientes a casas impresoras del siglo XVI y XVII. Imagínense la labor que eso ha significado en aproximadamente un año de trabajo. Y finalmente, quiero enfatizar el acierto que representa el repositorio en esta transformación que estamos viviendo en el asunto, pues, de la educación, de los recursos digitales, de los recursos didácticos. Yo creo que el repositorio llega en un buen momento para dar a conocer los alcances de investigación a todo aquel que desde su computadora en casa quiera consultar el material de imprenta de la imprenta mexicana, y a partir de ahí plantear estudios, investigaciones, tesis, desde la filología, desde la literatura, desde la lingüística o desde la historia. Así que estoy muy, muy orgullosa de pertenecer a este equipo y seguimos trabajando, Guadalupe. Muy bien, sí, muchas gracias, Estefanía. Sí ha sido muchísimo trabajo realmente. Y los he presionado mucho, lo siento, pero han aprendido. Alejandra, cuéntanos. Hola. ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntales a tus compañeros qué has hecho. Bueno, primero pues quiero agradecer el espacio al doctor Sardiñas y sobre todo pues a usted y a la doctora Estefanía por invitarnos a colaborar con ustedes y enseñarnos todo lo que saben. La verdad me siento muy afortunada de aprender de ustedes. Y bueno, yo me uní al equipo en enero de este año, pero
realmente siento que hasta fue desde antes, porque, bueno, les comento al resto de mis compañeros, yo llevé, junto con mis compañeros que también están en el proyecto, una optativa sobre el análisis del libro antiguo, en el que aprendimos mucho, nos fuimos familiarizando con la bibliografía material y pues personalmente creo que fue una materia muy, muy linda y nos divertíamos mucho, era en el archivo y a veces ya nos estaban corriendo porque ya daba la hora de cerrar y nosotros seguíamos ahí porque nos divertíamos mucho. Cierran a las 4, no crean que durábamos muchas horas, pero como quiera sí, bastantes, ¿no? Entonces creo que todo lo que aprendimos ahí nos fue sirviendo para lo que hoy hacemos en el proyecto cada uno. Y bueno, lo que yo hago es muy, muy, muy similar a lo que hace Estefanía, pero pues con otros impresores. Yo trabajo a Antonio Calderón, a Bernardo, a su viuda, a Jerónimo de Bali, a Pedro de Bali, a su viuda, y a Pedro Charte, si no me equivoco. Esos son todos los que yo trabajo. Y como dijo esta Josefina, a mí me tocó ir a buscar sus impresos a páginas de universidades mexicanas y wow, no, eran horribles. No quiero decirlo así, pero sí eran horribles. Sí, tenías que abrir muchas ventanas y bueno. Y bueno, ya después de que ubicamos, descargamos los ejemplares que mis compañeros ya localizaron, pues básicamente corto el grabado, lleno su información y procedo a hacer la descripción y creo que es lo que más me gusta, es lo que más disfruto de lo que hago, porque a veces pues un elemento cambia mucho lo que dice un grabado en comparación a otro, a pesar de que son muy similares esos dos grabados. Entonces es muy interesante. Ahora sé mucho de órdenes religiosas, de escudos, y bueno, también hay otros grabados hermosos que son como escenas de pasajes bíblicos que están muy, muy lindos. Y quería contarles una anécdota de que, bueno, una vez me topé con un grabado que estaba como pegado encima de la hoja nada más, ¿no? Y era un ex libris y estaba con una leyenda en latín y casi todo era la leyenda en latín. Y pues nos topamos regularmente con estos, con las leyendas, pero todo lo que yo podía decir o hablar sobre él era la leyenda en latín. Y pues yo llevé latín, pero les voy a decir que no era la mejor en latín y fue muy básico. Entonces le escribí a mis amigos que también llevaron esa materia y les pedí ayuda para hacer la traducción. Y ahí entre todos hicimos una traducción toda mocha porque pues no se parecía nada a lo que habíamos visto en clase. No hablaba de ningún barco, ni ninguna mujer bella, ni... No, pues no. Entonces ya me ayudaron, ya con lo que pude, fui a buscar y ya di con la persona de la que era el ex libris, y pues no era ni siquiera de ese siglo, entonces por eso pues no estaba yo familiarizada con él. Entonces ya les mandé hasta la foto de este señor, por aquí tengo el nombre, era Fernando José de Velasco, y les mandé la foto, y mi amiga que me ayudó me dijo, wow, eres como una detective del tiempo. Y me dio mucha risa. Ahorita esta Citlali también lo mencionó. Y sí somos como un poquito detectives del tiempo, porque partimos de saber solamente lo que dice el libro textualmente, pero también los grabados y también la bibliografía material nos puede hablar muchísimo más del libro. Y pues ahí andamos investigando a través del tiempo. Y pues es todo por mi parte. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, gracias Alejandra. Pues muchas gracias a todos, de verdad son un equipo maravilloso. Yo he disfrutado muchísimo el trabajo con ustedes y sí los he presionado, es verdad, pero
también sé que han aprendido mucho. Y eso es lo que me reconforta. Doctor Sardiñas, no sé si quiera... Pues disponemos todavía de tiempo. Tampoco se trata, supongo, de que tengan que ocuparlo todo, pero digamos, podemos abrir una sesión de preguntas, de Claro. comentarios. No sé exactamente cómo nos van a llegar las preguntas en lo que eso sucede. Yo podría hacer una, digamos, no me gusta valerme del privilegio de ser el que tiene el micrófono en la mano, pero ante el terror de no saber por dónde van a empezar a llegar las preguntas, puedo ir haciendo una y así, quién sabe si surge el milagro de la pregunta en el chat y yo me dé cuenta, o a lo mejor tú, Guadalupe. Sí. A cualquiera de ustedes, incluyéndote, ¿han tenido, supongo, algún descubrimiento casual, hallazgo casual, eso que se denomina con una palabra muy rara que tuve que buscar en el diccionario porque yo no me acordaba cuál era, la serendipia? A veces uno en una investigación está buscando un tipo de información, determinadas fuentes y probablemente encuentre eso y se siente dichoso. Bueno, ya alguna de las compañeras comentaba que pueden pasar 2 meses sin que uno encuentre algo y empieza uno como que a decepcionarse, a sentir que está perdiendo demasiado tiempo. Pero a veces, sin proponérselo, aparece un dato que lleva a uno a plantearse otra investigación incluso, o no tiene nada que ver, pero se llena de alegría y de felicidad, por lo menos esa tarde, ese día. ¿Si han encontrado algo así, alguno de ustedes o alguna? Sí, claro que sí. Aniela, ¿les quieres compartir? Lo del impreso del siglo XVI, Ah, sí, que sí, es tenemos verdad. pendiente de publicación ahí. Sí, sí, es cierto. Pues ahora en la visita al archivo de Celaya, No, ese no. El del centro, Ah, ya, sí, 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 es verdad. ¿cómo se llama? De Slim. ¿Sí? Tenemos libros del siglo XVII. Ay, creo que se cortó. ¿Se cortó? Yo oigo perfectamente y te veo. ¿Sí? Bueno, ahora estás como congelada en la imagen, pero si hablas, Ah, ok. ya regresaste. Ah, ok, ya volví, muy bien. Entonces continúo. Bueno, estábamos en el cubículo, estamos trabajando Citlali y yo con la doctora y pues buscando estos libros, testimonios del siglo XVII y casualmente aparece es impreso del siglo XVI que no había encontrado la doctora Guadalupe, pero estaba precisamente, no sé cómo llamarlo, si archivado o registrado en la página en línea como un archivo del siglo XVII. Entonces, esta página afortunadamente tiene la oportunidad de prestarnos o demostrarnos la digitalización y pues metiéndome a checarlo para revisar el pie de imprenta y saber de qué año y de qué impresor es, me doy cuenta de una familiaridad con la letra impresa, con la inicial grabada, y se me hizo muy conocida. Entonces, teniendo a la doctora ahí, en el mismo cubículo, yo le digo, oiga, doctora, pues está esta letra, me parece muy similar, o es una reelaboración ya después, posterior, o es un impreso del siglo XVI. Entonces ya revisando esta letra, ya pudimos saber que sí era del siglo XVI y en el pie de imprenta pues se confirma, pero en el registro de la página de este centro de documentación no aparecía ni el año ni el impresor. Entonces, si uno se mete a buscar los libros y no tiene toda la información completa, no tienes la oportunidad de verlos, pues sí es muy complicado. Es así como decía Josefina, tienes que picarle, arriesgarte a ver si sale algo o simplemente pues perder 2 meses, pero afortunadamente salió por casualidad este texto.
Gracias, Aniela. Sí. Creo que fue un buen hallazgo y además incluso aporta información para parte del trabajo que ustedes Sí, estaban así es. siguiendo. No sé si alguna otra de las compañeras o compañeros, bueno, creo que hay un solo compañero, Salvador, ha tenido esa suerte de encontrar algo. Y mientras, bueno, me dice el doctor Ramón Alvarado que Yair Adán González tiene una pregunta. Primero los saluda a todos y la pregunta es para Aniela. ¿Cuáles son las primeras características que diferencian los libros del siglo XVI de los del siglo XVII? Bueno, contestando a la pregunta de Yair, en contenido no me he sumergido, no me he dado la oportunidad de leerlos porque pues nada más estamos buscando los títulos para registrarlos, pero en las oportunidades que tenemos de ver las digitalizaciones, las primeras diferencias que puedes notar es en el armado de la página. Hay menos adornos en el siglo XVII que en el XVI. Entonces, también nos dejamos llevar por estas diferencias, no sé si llamarla artísticas, pero sí de composición para el impreso. Entonces, cuando tenemos el chance de ver estos documentos, una de las cosas que nos ayudan a discernir o identificar de qué siglo son es la forma en la que están compuestas las portadas o el texto en sí. Muchas gracias, Aniela. Tenemos otra pregunta de Edith Ramírez. ¿Aún hay oportunidad de unirse al equipo como becarios? Pues esta pregunta es, supongo, para la doctora Guadalupe, quien por alguna razón que no conozco se fue desconectada de la sesión, pero ya está incorporándose de nuevo, perdón. Sí, me Espero no haber desconectó. sido yo con mis dedos torpes quien te sacara de la sesión. No, fue el internet de aquí que no está muy bien. Sí, de momento para este año, como becarios ya tenemos llenos los espacios, pero para el siguiente año sí, que sería 2021-2022. Hay todavía espacios. De momento, ahorita nada más están terminando el servicio social Josefina, Alejandra y Salvador, y en cuanto lo terminen se integran como becarios. Pero, repito, este año que estamos iniciando ya está completo, pero para el siguiente año sí todavía habrá espacios para quienes estén interesados. Y mientras tanto, si les interesa, podrían hacer el servicio social. Realmente, bueno, no sé si los compañeros les quieran compartir sobre esto, pero en realidad el proceso de capacitación es bastante demorado, ¿no? Entonces, siempre sí es recomendable primero tener el servicio social para después, o tener ya unos meses trabajando en el proyecto para cuando estén como becarios puedan cumplir con los resultados, porque los resultados son las tesis. CONACYT nos pide como resultado que el becario, a la par que esté trabajando en el proyecto, escriba su tesis. Bueno, pues espero que la pregunta esté respondida y que no se desanimen. Eso espero yo también. Sí, ojalá. Yo tengo otra pregunta. Guadalupe, ¿por qué acto de audacia o de milagro se te ocurrió, digamos, decidir que la tipobibliografía fuera a basarse en la Ciudad de México, por ejemplo, y no optaste quizá por una ciudad que tuviera una producción editorial menos voluminosa que una capital virreinal y además con la importancia de México, ¿no? Sí, pues en realidad no tenemos muchas opciones porque la imprenta llega a América, a la Ciudad de México, y es la primera imprenta de territorio continental,
Y después la segunda ciudad que tiene imprenta es Puebla, pero hasta 1642. Por lo tanto, toda nuestra producción editorial del Virreinato se da en la Ciudad de México desde 1539 hasta 1642, así que no había muchas opciones. No había muchas opciones, era esa o ninguna. Era eso o nada, sí. Y ya la verdad con otras ciudades ya no me voy a meter, que lo hagan otros, los que vienen después de mí, porque yo ya me estoy cansando. Bien, no sé si haya más preguntas. El doctor Ramón Alvarado nos está apoyando con, bueno, con la revisión en redes para ver si hay, pero tengo nada más esas dos aquí. Igual si otro de los participantes tiene pregunta para la doctora Guadalupe, para la doctora Estefanía, para los alumnos, pueden conectar, abrir su micrófono, su video y formularlas. Damos unos segundos para saber si sí o si ya. O si ya quieren que terminemos. Sí, ya quieren irse a comer. Pues ojalá que les interese. Ya no hay preguntas, dicen. Ah. No Ok. Bueno, pues entonces solo me restaría agradecer muy sinceramente a los miembros de tu equipo, doctora Guadalupe, y a ti muy personalmente, puesto que has tenido la generosidad de acompañarnos en el día de hoy. Sé que no estás en la ciudad de San Luis y que a veces interrumpir otras actividades puede resultar complicado. Pues nos has apoyado con esta del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Quiero también dar un agradecimiento muy especial a la doctora Carla Gabriela Nájera, porque ella ha coordinado toda una serie de actividades que, aunque no están representadas, digamos, en la tarde de hoy, en esta sesión, sí están muy activas en Facebook, en redes sociales, y implican digamos, el otorgamiento de premios para quienes ganen ese concurso de memes. Y bueno, con esto estaría reiterándoles el agradecimiento a todos, a todas quienes han hecho posible esta sesión en la tarde de hoy. Y despidiéndonos, espero que no sea la última ocasión. La pandemia nos está enseñando mucho, no solo a comprar en línea libros o comida, también está enseñándonos a acortar las distancias. Miren cómo hace un momento desde España tuvimos a una conferenciante a quien reitero el agradecimiento. Entonces, espero que estas sesiones en línea nos ayuden a cortar un poco las distancias y a reducir un poco también el confinamiento en el que muchos seguimos de alguna manera estando. Muchas gracias a todos, a todas, y con esto entonces ahora sí, hasta luego. Que tengan buena tarde. Bueno, gracias Miguel. Hasta luego.